tu participación. La ley de la Contraloría Social te permite denunciar de manera formal cualquier irregularidad administrativa que observes en el manejo del patrimonio público. Tu silencio es la mejor ventaja para el corrupto. Tu silencio es el arma más poderosa que tiene el corrupto. Activa tus derechos. Radio Sintonía 1420 AM y Grupo Disciplan presentaron Administración Pública al alcance de todos. Claro, ¿no? Ya creó derecho, ya la gente estaría libre, ya, o sea, ¿qué va a decir la gente? Bueno, entonces, para a la cárcel. De nuevo con ustedes, Gerencia Pública. Continuamos, estimados amigos. Nos dice por aquí Rebeca, bueno, ya nosotros satisficimos la inquietud de Rebeca. Por aquí nos dice después de Rebeca, nos dice Omaira, sí, hablen de los precios justos, me interesa un montón. En eso estamos, Rebeca, gracias por tu participación. Invitado 777, buenos días, un triple abrazo fraternal. Pregunta para el invitado, ¿es posible hablar de precios justos dentro de una realidad manejada por distintas tasas de cambio? La unificación de estas tasas de cambio, por no decir la liberación, sería un movimiento positivo para establecer precios justos en nuestro país. A ver, profesor. Sería indispensable que haya al menos una tasa única mientras se va hacia una liberación del mercado cambiario. Si de no resolverse eso, es imposible hablar de precios justos. Es un poco contradictorio. De hecho, precios justos es un concepto que no se utiliza en ninguna otra parte del mundo. Condición necesaria, unificación cambiaria. Ok, Vanessa nos dice, yo dudo que con la nueva ley de amnistía no la pararán en el Tribunal Supremo. Brevemente, profesor, ¿qué dice? Fíjate, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Salimos del tema, pero esto, obviamente la ley de amnistía es algo que le interesa mucho al pueblo en este momento. Tan importante es una ley de amnistía que ni siquiera puede ser sometida a un referéndum abrogatorio para derogarla por vía de referéndum. La importancia de una ley de amnistía es la paz de un país. Y otra cosa que habría que decir es que la ley de amnistía, la única manera que pueda ser bloqueada en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es que resuelva casos que tiene la Constitución prohibido. Y voy a ir más allá. El gobierno se ha dado la tarea de decir de que en el caso de Leopoldo López y algunas de las personas que están involucradas o estarían sometidas a esta ley de amnistía, que estas personas habrían cometido delitos de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad no son los que dice el gobierno que son delitos de lesa humanidad, son aquellos que establece el Estatuto de Roma y que tiene que tener un proceso especial para determinarlo. Ninguno de los casos que se están trabajando en la ley de amnistía está incluido en los supuestos derechos del Estatuto de Roma. Es importante eso porque se confunde y hay gente que dice por allí, por ejemplo, que el homicidio es un delito de lesa humanidad, cuando lesa humanidad tiene toda una caracterización, como lo dijo el profesor, establecido en el Estatuto de Roma. Salvador nos dice, tenemos que producir y devolverle las tierras a quien las produce. Bueno, obviamente es necesario que en el país se produzcan bienes y servicios de acuerdo a nuestras propias capacidades, a las capacidades productivas, a las capacidades competitivas frente a los mercados globales. Venezuela no está aislado del mundo. Tenemos que dedicarle obviamente el tiempo y los recursos a aquellos en los cuales podemos ser exitosos. La tierra a quien produce esto, aquí hay que tener algunos cuidados sobre estos conceptos, porque efectivamente la tierra, como todo bien, puede ser poseída y por tanto puede tener un propietario. Hay que efectivamente darle la tierra a quien produce, en eso podemos estar de acuerdo, siempre que se respeten los derechos de propiedad, que es uno de los graves problemas que también es necesario, es sumamente importante, es creo que la clave del éxito que pueda tener algún programa económico en adelante, que es el respeto a la propiedad privada. Yo creo que se refiere, Salvador, a las tierras que han sido expropiadas y que en este momento están inútiles. 4 millones de hectáreas inútiles. 4 millones de hectáreas que fueron expropiadas, que muchas de ellas estaban en producción, ahora están sin producción, es parte de la problemática de la baja producción. Las tejedoras nos dicen,
deseándole toda clase de éxitos con este nuevo año. Nos reactivamos en sintonía con su excelente programa y bueno, de toda la emisora desde la Urbina, sus 6 fans. Gracias Las Tejedoras por su permanente sintonía. Cristóbal nos dice desde Orlando, Florida, siguiendo su siempre interesante programa. Gracias por hacerme sentir aún en mi Venezuela y estar al tanto en el ámbito legal. Tienes que promover, Cristóbal, la audiencia de este programa en todo el estado de Florida y todos los estados de los Estados Unidos. Invitado 256. ¿Serán los precios justos? De eso estamos hablando. O injustos, ok. De eso estamos hablando. Cuando hay una fijación arbitraria sin respetar las leyes de la economía, los precios se convierten en injustos, de acuerdo a lo que nos viene explicando el profesor Vicente. Lili nos dice, hola profe, feliz año, que la pase súper y en Caracas y escuchándole. Gracias por tu participación, Lili, siempre con nosotros. Bien, por aquí nos dice Orlando, vamos a leer saltando la participación porque hay mucha, ¿no? Tomás, había por aquí soy un pequeño comerciante, alquileres en centros comerciales muy altos, margen de intermediación no cubren mis costos, ¿cómo hago? Obviamente aquí tenemos una situación de multifactorial. Primero, la inflación, esa que el nuevo ministro dice que no existe y que el Banco Central de Venezuela ilegalmente ha ocultado durante 15 meses. Eso hay que tener muy claro que lo que está ocurriendo con las cifras macroeconómicas en Venezuela, lejos de evitar que la situación económica se resuelva o mejore o deje de agravarse, genera exactamente todo lo contrario, porque le plantea al ciudadano común un ámbito de inseguridad jurídica, no sabe sobre lo que está ocurriendo, no hay una información real, todo es una suposición. El precio del dólar es una suposición, el valor de las cosas es una suposición, la inflación es una suposición. Todo es una ilusión, una percepción, como también alguien dijo que la delincuencia era una percepción, sencillamente cuando hay, imagínate, el año pasado más de 25.000 homicidios, creo que fueron 27.000, y un personero del gobierno decía que es una ilusión. Fíjate que respondiéndole un poco también al invitado 316, entiendo que nos está preguntando sobre el margen de ganancia que la Ley Orgánica de Precios Justos establece, del 30%, frente a los costos y gastos que tenga, costo y gasto también entre comillas, porque el ASUNDE se ha dedicado a sacar a través de algunas circulares y algunos reglamentos técnicos, sacar costos y gastos que sí son parte diaria del costo normal de un comercializador. Los márgenes de ganancia por debajo del 30%. Obviamente cuando se trata de economía de escala, cuando se trata de grandes fábricas, de grandes distribuciones, puede ser un margen aceptable, un margen que garantice el funcionamiento de un negocio, porque se trata de altos volúmenes. Pero ¿qué pasa con aquel comerciante que tiene una pequeña tienda de ropa en un centro comercial, o aquel que tiene una pequeña distribución de repuestos en una avenida principal de la ciudad, donde su rotación de mercancía es mucho más lenta que una gran cadena de ropa o que un supermercado o negocios mucho más grandes? Obviamente ese margen del 30%, límite que pone la Ley Orgánica de Precios Justos, se come cualquier posibilidad de mantener el negocio, se come la posibilidad de reponer el inventario, y además se come el espíritu empresarial, porque la gente tiene que tener aquí claro una cosa: ser rico no es malo, el lucro no es ilegal, las economías necesitan que aquel que decide emprender un negocio gane dinero, porque con eso va a generar empleo, va a movilizar la economía y va a generar impuestos. Si no tienes ganas de ganar dinero, si no vas a ganar dinero, si te vas a quedar sentado esperando a que simplemente lo que estás es cubriendo costos, va a llegar un momento en el cual vas a decidir, mire, yo no trabajo más así, cierro la Santa María y se acabó. Es decir, el precio tiene que ver con costos y gastos y no puede tampoco un ente interventor establecer qué es costo y qué es gasto, cuando la contabilidad desde el punto de vista universal tiene establecido que son costos, que son gastos. Es decir, yo no puedo imponer que la publicidad para mí no es un costo o no es un gasto, cuando realmente tiene una incidencia en el precio. Así es. Bueno, estimados radioescuchas, vamos a nuestra tercera pausa musical. Seguimos
con los tíos. Y la tercera pieza es No me quieras tanto. Le llama poderosamente la margen de ganancia. Por ahí dicen que siempre algunos grandes comerciantes ganan 100%. Que si nosotros nos clavamos en que el precio sencillamente determinado por oferta y demanda, como una cabeza, tú verás si alguien lo compra o no lo compra. Se queda sin luz. Yo sé que te mueres por el pálido siglo. Si me gustaría agarrar ese que habla de 10% y 30% para hacer una comparación. Ok, vamos a trabajarlo. He sido tu dolor. Lo de 100% está por aquí abajo. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Está listo. Yo creo que es interesante lo que nos va a permitir. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo como desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate. Pero el próximo es contigo. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Continuamos, estimados radioescuchas. Aquí nos dice Alcides, márgenes de ganancia, por ahí dicen que siempre quieren algunos grandes comerciantes ganar el 1000% y ganan más del 30% en otros países. La cosa es diferente, costos y gastos deben incluirse por la incidencia en el precio. ¿Qué dice usted, profesor? Que algunos comerciantes quieran ganar o hayan ganado o pretendan en su estructura de precios ganar el 1000%, la verdad no sé cuál, pero yo sí sé quién. PDVSA. Cuando esta ley se promulga, que cuando se fija por primera vez este tope máximo del 30% de ganancia, el petróleo venezolano se cotizaba en los mercados internacionales en 103, 104 dólares. El barril venezolano tiene un promedio de costo en $12.50. Hay en algunas zonas del país el costo de producción es cerca de $8, en otros casi 20, dependiendo del tipo de petróleo del que se trate. Estamos hablando de utilidades que iban desde 880% a 1300% de ganancia para PDVSA. Es decir, acusar a los demás de especuladores sentados en un barril de petróleo es realmente una inmoralidad.
Bien, estamos claros en eso, profesor. Monje nos dice, oferta y demanda. Bueno, pero ¿por qué estamos como estamos? Esa canción está como los precios. La vida inclemente te separa de mí y un signo de ausencia de productos. Un ciclo de ausencia de productos estoy sufriendo por ti. ¿No les parece? Bueno, precisamente cuando se implantan estas políticas de controles de precios y otros tipos de controles, es inmediato, es un efecto matemático, es un efecto que en cada uno de los casos que se ha intentado esto a nivel mundial ocurre, que es la aparición del mercado negro, los fenómenos de escasez, los racionamientos, es decir, nada de esto está ocurriendo en este país porque caramba nos cayó la pava sillaca, la mala suerte y la guerra económica. No, cada vez que se imponen medidas de esta naturaleza, inmediatamente estos fenómenos aparecen. O sea que así como tenemos una ley de oferta y demanda que funciona probabilísticamente con mucha precisión, también se convierte en una ley lo que usted acaba de decir. Cuando hay controles, intervención del Estado en donde no debe, mercado negro, precios paralelos, etcétera. Estamos de acuerdo, profesor. Tomás nos dice, buenas, yo no soy economista ni administrador, pero sí creo en el libre mercado para bajar el índice de inflación y mejorar los inventarios y el poder adquisitivo. ¿Estamos de acuerdo, Tomás? Fíjense una cosa, si aquí hay una liberación de precios en estos momentos, no va a haber en el efecto inmediato una baja de la inflación, probablemente suba por los precios que se mantuvieron rezagados durante el tiempo que dura el control de precios. Sin embargo, una vez restablecida la dinámica normal de la economía, los precios tienden a mantenerse. No diría bajar, porque incluso que la denominada deflación, que es inflación por debajo de cero, es nociva para los países. Siempre tiene que haber un pequeño margen de crecimiento de precios para mantener tanto el interés empresarial como la dinámica económica. Entiendo, profesor, que no es algo mágico. No es mágica la solución de dejar los precios al libre juego de oferta y demanda. Siempre va a haber un incremento de precios. Entiendo lo que usted dice. La gente entonces que no se engañe, que si eso llega a suceder, van a subir, pero luego se van a estabilizar. Ahí estamos de acuerdo, profesor. Y vamos a un momento de publicidad porque nuestros patrocinantes se molestan si no los mencionamos, con toda razón. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0200-12793-2002. ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc. La mejor inversión para asegurar tu tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646. Y en los Estados Unidos por el 001-954-918-9867. VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso administrativo y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos ya por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @LuisLópezRadio y por teléfono al 0212-625-3722. Nos vamos aquí nuevamente a nuestra participación activa e interesante y que culturiza a todas las personas que oyen las respuestas de nuestro invitado de lujo. Iván Darío dice: lo que más me gusta, doctor, es que con sus programas se abren mis opciones y bueno, las de los que le escuchan. Gracias desde los Palos Grandes. Iván Darío, te damos gracias por hacernos ver que estimulamos. Orlando nos dice: pienso que ya deberían aplicarse las políticas requeridas, así no sean populistas, por el bien de todos los venezolanos y de nuestra gran Venezuela. No me gusta escuchar cuando los jóvenes se decepcionan de sus carreras porque no ven la luz al final del túnel.
¿Qué nos dice el profesor allí? Efectivamente, Aplicar esas políticas. Sí, hay que aplicar unas políticas. De hecho, entendemos que el gobierno nacional va a presentar esta semana, no sin alguna polémica, y ya vamos a explicar por qué, un borrador de decreto de emergencia económica. Digo borrador y digo por polémica porque si el Ejecutivo Nacional tiene las facultades constitucionales para decretar un estado de excepción, lo que tiene que hacer es decretarlo y después someter a la Asamblea Nacional la legalidad, control constitucional, control político que la propia Constitución establece en manos de la Asamblea Nacional. El gobierno ha pretendido, pretende o lo ha anunciado, presentar a la Asamblea Nacional una suerte de decreto de emergencia económica para que la Asamblea Nacional se haga corresponsable de reparar el entuerto que ha creado durante todo este tiempo. La Asamblea Nacional se va a encontrar además con un grave problema: la opacidad de los números macroeconómicos, producto de la irresponsable conducta de la directiva del Banco Central de Venezuela de haberlo ocultado durante todo este tiempo. Es decir, ¿cómo pretendes tú que la Asamblea apruebe un decreto de emergencia económica si no hay unos números macroeconómicos transparentes, claros, a la disposición de todos los venezolanos para saber la realidad? Porque tú no dictas medidas macroeconómicas o dictas medidas decreto de emergencia económica porque tú crees que hay que hacerlo y parece que hay que hacer así. No, cada medida tiene que estar justificada con una estadística, con unos números, con la realidad, la mejor visión posible de la realidad, no una visión sesgada o una visión política como es el tema de la guerra económica o todos estos nuevos planteamientos que hace el ministro de Economía Productiva. Bien, profesor, pero no puede confundirse esto o interpretarse como una contradicción que si el Parlamento, el nuevo Parlamento fue elegido para impactar en nuestra economía positivamente, si hay una iniciativa por parte del gobierno, ¿cómo es eso de que no la vamos a aprobar y que sigue tú con tu entuerto? No puede esto interpretarse como una contradicción, es decir, no debemos apoyar las buenas iniciativas, venga de donde vengan. Bueno, fíjate lo siguiente, obviamente yo no soy diputado ni tengo acceso a la toma de las decisiones políticas. Tampoco me gustaría hacerlo. Realmente para eso hay otras personas después, encargadas de eso y por los cuales casi 8 millones de venezolanos votamos por ello. Obviamente desde la Asamblea Nacional tienen que surgir soluciones, pero ¿soluciones a qué? Soluciones a las causas, soluciones a los efectos, a las consecuencias, soluciones a todo. Es decir, obviamente la Asamblea Nacional tendrá que aprobar y tendrá que poner un grano de su parte, algo de su parte para que la situación se solvente, pero hay que estar muy claro. El presidente de la República tuvo hasta el 31 de diciembre una ley habilitante para atender en buena medida estos problemas económicos. ¿Qué hizo? Medidas políticas y a las últimas horas sacar algunas leyes, particularmente para quitarle control político a la Asamblea Nacional, al Banco Central, por ejemplo, entre otras cosas. Es decir, yo creo que de todas, profesor, hay que esperar a ver qué traen y si es positivo y podemos hacerlo en integración, debe aceptarse, no decir lo rechazo por el hecho de que lo propone el gobierno. Creo que ahí tiene que haber ponderación y los diputados tienen que tener muy buena cabeza y para eso votamos por ello. Vamos, profesor, a nuestra cuarta pausa musical. Seguimos con Los Tíos y la pieza es Serenata. Una serenata a mi adorada. Mucha gente está... Le canté lo más lindo. bueno, si quieres hablar de ese tema, pero advierto que no es precisamente dado a que haya esa colaboración con el y aquí está el gran dilema de los problemas nacionales, el problema económico, el problema social, los problemas políticos, cada vez que tenemos todo. Entonces, bueno, vamos a resolver el problema económico, el problema social, y digamos el problema político. Eso no es posible, porque el tema es modelo. O sea, 8 millones de venezolanos también votamos Si no está para cambiar el modelo. en la Es cierto, ventana, que mantenga el modelo. No, si quieres seguir con ese tema, como el ministro dijo, el problema que estaban mal aplicados. Cosas como la ley de expresión. sufría mucho porque mis cartas no llegaban, pues su padre que al oponerse a nuestro idilio no le entendía.
cante con voz entrecortada y mis lágrimas en su tumba derramaba como señal que era yo quien la adoraba, como señal que era yo quien la adoraba. Seguimos, estimados radioescuchas, pero debemos hacer una entrada de la emisora para importantes mensajes publicitarios y promocionales. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Bien, A de hecho, continuación. Publicidad. te voy a pasar porque tú... ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? Pepcom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura, con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Pepcom Logistics Inc. La mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. Grupo Inciclán es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciclán aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciclán es el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-3098 y 0212-793-2002. Este y todos los martes, a partir de las 4 de la tarde, usted estará en sintonía de Creando Conciencia. Un espacio dedicado a la salud, saneamiento ambiental, bienestar y desarrollo de la comunidad, bajo la conducción del doctor Douglas Hernández. Este y todos los martes, Creando Conciencia, a partir de las 4 de la tarde, por Sintonía 1420 AM. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla John Kennis y quiero invitarlos a que sintonicen todos los martes y jueves a las 2 de la tarde el programa Entre Amigos, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM. Estaremos compartiendo de una hora de música, entretenimiento, entrevista a todos los artistas del momento. Acompáñame todos los martes y jueves a las 2 de la tarde por Radio Sintonía 1420 AM. Y no lo olviden, donde está Dios no falta nada. Sintonía 1420 AM. De nuevo con ustedes, Gerencia Pública. Continuamos, estimados radioescuchas. Aquí nos dice Rubén, saludos desde Calabozo, preocupado por las decisiones del nuevo ministro de Agricultura, que creo está mal informado en cifras. En una primera aproximación, bueno, se nos fue el chat aquí, ya lo rescataremos. Ahí está. Estaba abajo. Aquí, bueno, con calma porque hay mucha participación. En una primera aproximación tenemos primeras metas, 2.458.925 hectáreas que vamos a compartir con agricultura urbana, 1.955.100 toneladas de alimentos, 700 millardos de inversión. ¿Cómo es eso de la agricultura urbana? Cita a la ministra de los
potecitos que siembra en casa para acabar con el déficit alimentario. Ya vamos a responder eso, pero vamos a una intervención más asociada a lo que nos está exponiendo el profesor. Era la de invitado 316, siendo ley de carácter general, ¿es viable? No sé de qué se trata. No sé, muy interesante. Habría que ver qué otros comentarios hizo. Dilcia nos dice, muy interesante, qué bueno que lo aclare, profe. Alcides, hay que respetar la propiedad privada, es una verdad tan grande como un templo, estamos de acuerdo. Y Alcides nos dice, esto es una cadena, aumentas sueldos, todo aumenta, no se resuelve aumentando, sino manteniendo y estimulando la economía a los posibles inversionistas. Estamos de acuerdo. Mónica, buenos días. Alcalde del municipio Plaza Rodolfo Sanz, durante una rueda de prensa para manifestar su respaldo al decreto de emergencia económica que el Ejecutivo Nacional prevé presentar hoy ante la Asamblea Nacional. ¿Están ustedes de acuerdo con que se decrete emergencia económica? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Gracias desde Altamira. ¿Qué nos dice el profesor? A ver, estaba comentando sobre eso. Obviamente hay que esperar que el Ejecutivo Nacional presente su proyecto de decreto para ver, obviamente, primero la fundamentación del decreto y segundo, qué es lo que plantea hacer con el decreto. Porque obviamente cuando tú dictas una medida en la cual decretas un estado de excepción, vas a